Las juezas y los jueces de Michoacán están obligados a juzgar con perspectiva de género. Yo soy Citlali, este es El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán que hoy tiene el agrado de presentar a la magistrada María de los Ángeles Yanderal Zaragoza para platicar con nosotros sobre un tema muy interesante que es la perspectiva de género. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Citlali? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Agradezco al Poder Judicial, por supuesto, mi casa, que me permita hablar con quienes nos escuchan en este momento y de un tema tan relevante. 25 años, magistrada Ángeles, 25 años en diferentes cargos públicos, como lo ha sido el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Electoral del Estado, el haberte hecho cargo también del tema del nuevo sistema de justicia penal, y desde el año 2015 como magistrada, ahora en la quinta sala penal. ¿Cómo ha sido ese transitar en el ámbito de la justicia, aunque han sido diferentes materias? ¿Cómo se ve Ángeles como una juzgadora y en este trayecto de vida profesional? Bueno, una juzgadora, por supuesto, una profesional del derecho que ha desde muy joven entendido que el derecho es algo muy importante para todos, que la aplicación de la ley, pero sobre todo la justicia, es algo que debe buscarse en todos los sentidos. Como lo decía Citlali, yo no he estado regularmente o siempre en los tribunales. Sí estuve en un tribunal electoral y estoy ahora afortunadamente en el Tribunal el Supremo Tribunal de Justicia como parte integrante de este tribunal. Soy una magistrada que me dedico a la materia penal y que esta materia, la penal, es la que desde que yo consideré ser abogada, también así lo estimé que sería por esta ruta a la que yo me debía dirigir, tal vez con impresión distinta a lo que ahora sé que significa el derecho y lo que aplica y lo que sucede en esta materia tan delicada. Ahora estoy muy satisfecha por participar en esta tal vez casi última etapa profesional de mi vida en materia penal en el Supremo Tribunal de Justicia. Ha sido muy enriquecedor, ha formado parte ahora de mi vida y creo que también, al igual que seguramente mis compañeros, considero que hacemos algo por la sociedad y que si lo hacemos bien, y ahora vamos a tratar de un tema relevante, cambiamos vidas. Eso es algo que debemos tener en conciencia, que la responsabilidad de ser un juzgador implica un gran temple, pero también una gran sensibilidad para pues precisamente conocer que cualquier decisión que tomemos impacta en la vida de los justiciables, que son vidas, son personas y por eso hay que dedicar especial dedicación y cada caso resolverlo con toda honestidad, imparcialidad, como le exige la Constitución. Así es, y el resolver también con perspectiva de género, sin lugar a dudas, debe de ser una tarea compleja en muchas ocasiones, sobre todo por la diversidad de materia que tienes que revisar, cada caso particular, darle su enfoque. Y precisamente hablando de perspectiva de género, desde tu punto de vista, ¿qué consideras que es la perspectiva de género? Bueno, en primer lugar te quiero decir, Citlali, que aparte de la dificultad de cada caso concreto y de la dificultad de a lo mejor conocer todas las leyes que tienes que revisar para resolver ese caso concreto, debe tenerse presente también que la mayor dificultad estriba en nuestras propias concepciones de los jueces, de las personas y de la sociedad. Justamente la perspectiva de género implica un cambio en esas percepciones. Es en realidad la perspectiva de género una decisión muy consciente, tiene que ser una decisión muy consciente de concebir el mundo de una manera distinta, libre de los prejuicios o de los estereotipos
que la sociedad nos ha autoimpuesto o que nos hemos autoimpuesto en la sociedad. No solamente las mujeres sino los hombres, pero que más han perjudicado a las mujeres y a otro tipo de grupos vulnerables, porque cuando hablamos de perspectiva de género no estamos hablando solo de mujeres, estamos hablando de grupos vulnerables que a quienes se nos encajona en uno o en otro y que por esa simple razón tenemos una condición distinta. Se espera de nosotros una realidad diferente, se espera de nosotros que tomemos acciones de acuerdo con ese grupo al que pertenecemos y a partir de ahí se generan las condiciones de supra o subordinación. A lo mejor los ejemplos más claros que podemos dar son en el caso de las mujeres. Si pensamos en que a la mujer a través de los tiempos se nos ha tenido como una persona débil o se nos ha tenido como una persona que no ha estudiado porque no nos han permitido estudiar, y que bueno, pues nuestra propia naturaleza indebidamente se nos ubica como que nuestra naturaleza nos impone estar al cuidado de los hijos o tener las tareas del hogar, pues esto genera que los hombres tengan entonces o tengamos la percepción todos de que los hombres son fuertes, de que los hombres son más inteligentes, de que los hombres están destinados a tomar las decisiones y por lo tanto de que los hombres son los que mandan, ¿verdad? Y eso es algo construido, eso no es algo natural ni es algo cierto, eso es algo construido. Entonces creo que debemos de construir todas esas concepciones que tenemos en la sociedad y a partir de deconstruir es que tengamos que cambiar la visión del mundo. La perspectiva de género se trata justamente de cambiar esa visión, de empezar a partir de casos concretos, pero sobre todo de incidir después en la sociedad para que esas mismas concepciones cambien. Creo que a ti y a mí, algunos otros de nuestras generaciones, yo soy mayor que la tuya, pero nos cuesta un trabajo entender estas situaciones y lo primero que tenemos que hacer los jueces es nuestras propias percepciones variarlas para poder juzgar adecuadamente un caso con esa perspectiva de género. Así es. Aterrizaríamos entonces en decir que la perspectiva de género es una construcción social y que esa construcción social finalmente abona mucho en nuestro actuar, en nuestra vida cotidiana y sin duda pues también esta parte del juzgador y de la juzgadora adentrarse a conocer o a identificar esas desigualdades que también generan seguramente discriminación en los casos y que nos hacen cada vez por diversos temas sociales, ¿no? de ejercer cierta presión hacia los juzgadores, hacia las juzgadoras para evidenciar estas desigualdades y es por ello que la perspectiva de género ha surgido como una necesidad y que a través de los diversos tribunales, tanto internacionales como del país, pues se ha legislado o ha habido tesis que hablan sobre esta perspectiva. ¿Cómo podríamos o cómo visualizas tú un asunto? ¿De qué elementos te puedes apoyar para juzgar con perspectiva de género atendiendo a este margen jurídico de la Corte Internacional Interamericana o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, volviendo un poco, decía yo que primero los jueces tenemos que cambiar nuestra visión y entonces nosotros mismos deshacernos de prejuicios para analizar el caso concreto. Ya que estamos en el análisis del caso concreto, por supuesto tenemos que encontrar en ese caso, analizarlo y primero ver si en efecto hay una condición de supra-subordinación, si hay una condición de violencia, si hay una condición de cualquiera de estas que puede incidir en una resolución que puede o no ser justa. Lo primero que los juzgadores tenemos que hacer, analizado o llegado el caso concreto, es ver o verificar si hay si dentro del caso alguna de las partes corresponde a uno de los grupos vulnerables. Si nosotros analizamos y vemos que efectivamente existe, en este caso concreto que estoy analizando en este momento, que existe una mujer, en principio ya me llamó la atención, porque es una categoría de las que denominamos sospechosa, una categoría que se ha inscrito en uno de los grupos
que se entienden o que son vulnerables. O si además de ser mujer, pues tenemos que esta mujer es indígena, entonces está dentro de otro grupo vulnerable y por lo tanto con mayor razón debo yo reforzar mi esfuerzo para analizar el caso. Además, adicional que es pobre. Entonces hay que revisar todas estas cuestiones para ver si estas características inciden o no en la temática que yo voy a resolver como juzgador. Por supuesto que creo que para que nos quede claro a todos, porque sé que estos podcasts van dirigidos no solo a juzgadores, sino a la sociedad en general, no todos los casos, todos se analizan todos deben iniciar analizándose con perspectiva de género, pero no todos los casos resultan en un caso que deba resolverse con cierta condición, digamos, de equilibrar alguna cuestión relacionada entre las partes. No en todos los casos vas a encontrar que hay un desequilibrio, que hay una violación a un derecho de una persona de estos grupos vulnerables y entonces el caso se resuelve en igualdad de condiciones como ya está, ¿verdad? En cambio, si te encuentras estas condiciones y luego al analizar ya tienes la categoría sospechosa, tienes que revisar con mayor detenimiento. Esto no implica más que revisar con mayor detenimiento si esas condiciones hicieron que incidiera en los hechos que vamos a llevar al conocimiento, que algo tuvo que ver en los hechos del conocimiento. Si ponemos un ejemplo de esto, podríamos decir que, leí una sentencia, no es una mía, luego voy a hablar de alguna mía, pero leí una sentencia en la que a una persona a una mujer que se fue de su hogar, el marido le demandó después la patria potestad de los hijos, o sea, demandó que le quitaran la patria potestad de los hijos. A la hora de analizar el caso, el juez claramente advierte de las pruebas e incluso trajo pruebas, porque esa es otra de nuestras obligaciones cuando no queda claro el desequilibrio, pero hay indicios de que existió, traer pruebas incluso de oficio. Trajo pruebas y pudo evidenciarse dentro del caso que esta mujer se fue de su casa precisamente para proteger a sus hijos de la violencia del padre y de la violencia que contra ella misma ejercía. A la hora de analizar el caso, pues el juez tuvo muy claro que la situación por la que la mujer se fue de su casa fue porque existían esas condiciones de riesgo para la propia mujer y para los hijos, porque ella no podía, ella estaba dedicada al hogar, ella no tenía cómo dar sustento a sus hijos y salió a trabajar para luego intentar llevarse a sus hijos. Entonces, todas estas cuestiones, fue un caso de sustracción de menores, ya me lo recuerdo, de sustracción de menores. Entonces, al momento en que se juzga, se atiende a la condición que tenía la mujer en esa situación de desequilibrio y de violencia que vivía para hacer lo que hizo, ¿verdad? Entonces el juez en esos casos tiene el contexto completo, conoce las razones por las que sucedieron los hechos y entonces puede determinar cuál es la solución más justa para el caso. Si este juez se hubiese quedado con los hechos o con el hecho concreto de que la mujer se llevó a los hijos, entonces cae dentro del delito de sustracción de menores y por tanto hubiese sancionado a la mujer. Entonces estos son ejemplos que nos indican que no todo caso es igual, que cada caso debe analizarse de manera distinta y que la perspectiva de género implica tener la conciencia, insisto, de cambiar todas las percepciones que tenemos, de que, digamos, otro ejemplo de que la mujer está obligada para con el hombre a hacer determinadas o tiene mayores reglas la mujer en relación con los hijos en la casa y que entonces pues eso pueda generarle a la mujer una mayor desventaja dentro del proceso. Entonces se trata de que el juez equilibre, analice la condición general, analice el hecho, pero ya conociendo toda la perspectiva y entonces resuelva de manera más justa, equilibrando las situaciones. Insisto, deshaciéndonos de nuestros propios prejuicios, ¿no? Para poder tener una solución justa. ¿Esto quiere decir entonces que no se trata de darle a la mujer la razón por dársela por ser mujer? Por supuesto que no.
Por supuesto que no. Muchos de los casos te encontrarás en que está en una causa que lleva a tu conocimiento, hay una mujer que sea indígena, que sea pobre, pero que al final de cuentas eso no incidió en la circunstancia que vas a resolver, pero eso no pasa nada, ¿verdad? Porque al final de cuentas tú reforzaste tu estudio, tú hiciste lo que tenías que hacer para advertir si había o no ese desequilibrio, si no lo había, está bien, se resuelve el caso y la resolución será justa. No siempre se le da la razón a la mujer, por supuesto. ¿Qué nos podrías comentar sobre la legislación que tutela esta perspectiva de género en nuestro país? Bueno, creo que hay que recordar que si nos vamos a un pasado aún reciente, no son ni siquiera muchos años, a un pasado aún reciente teníamos desde leyes hasta decisiones injustas, desequilibradas. Si vamos a la materia civil, pues en materia de patrimonio, las mujeres tenían subordinación al hombre, ¿no? Tenía que darles permiso el hombre para disponer incluso de su patrimonio. Si vamos a la materia penal, tenemos que la violación en el matrimonio no era tal, o que luego se convirtió en una violación atenuada, ¿no? Porque la mujer tenía obligaciones para con el hombre. Todo esto ha venido variando, pero tal vez el caso que más recientemente puso o obligó a México a empezar a legislar y luego a los juzgadores a juzgar con perspectiva de género, pues son casos de nuestro país, lamentablemente, en los que México fue condenado por cortes internacionales, en este caso por la Corte Internacional de Derechos Humanos. Tuvo que ser una corte internacional la que abriera la perspectiva o la obligación para nuestro país para que atendiéramos este tipo de cuestiones con esta perspectiva. Creo que muchos de los que nos estarán escuchando, tú misma, hemos tenido la referencia del caso del caso del campo algodonero, ¿no? En donde fueron encontradas en Ciudad Juárez un número importante de mujeres, 7 mujeres, que sus cadáveres fueron encontrados en un campo algodonero, entre ellas 3 mujeres cuyas familias no cejaron hasta que fueron a la Comisión, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se resolvió a su favor. Las autoridades a lo más que llegaron a hacer fue a recibir las denuncias, algunas declaraciones y publicar algunos pósters por ahí de la desaparición de estas chicas, cada una de ellas, esas 3 por las que hubo la condena, cada una distinta, por separado todas de Ciudad Juárez, pero cada una dedicada a diferente cosa y siendo diferente familia, edades todas jovencitas. Y bueno, la autoridad, en lugar de hacer su trabajo de investigación, lo que hizo fue cerrar los ojos ante lo que ocurría, a pesar de que en un contexto de Ciudad Juárez en ese momento había una serie de desapariciones de personas. La Corte Interamericana dijo que condenó al Estado mexicano, como decíamos, lo condenó para que asumiera la responsabilidad de la propia vida de las jóvenes, de su libertad, por no haber garantizado su integridad. Y bueno, a partir de esta y de otras posteriores que vinieron y también de la Suprema Corte de Justicia a partir de ella, que empezaron a emitirse leyes contra la violencia para las mujeres y los protocolo, por ejemplo, para juzgar con perspectiva de género. Nuestra Constitución hoy, en el artículo 1 constitucional, prevé justamente que todos somos iguales y que no cabe lugar para la discriminación. Además de que establecer en el artículo 4 constitucional también muy claramente la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero bueno, fueron casos concretos los que hicieron que nuestras leyes se modificaran y que ahora tengamos un derecho claro, pero que todavía tengamos que aterrizar ese derecho, todavía tenemos el deber de hacer que ese derecho formal se convierta en un derecho material a favor de los grupos desfavorecidos, ¿verdad? Y bueno, esto
nos toca desde la parte de los jueces, a la sociedad le toca desde otra perspectiva y a las autoridades, a los legisladores de otra manera también, hacer leyes que eliminen toda discriminación, pero a nosotros, aún con las leyes que existan, garantizar que la igualdad subsista y que la igualdad se haga realidad, ¿verdad? Que no basta con que la Constitución diga que todos somos iguales y no basta con que la Constitución diga que no ha lugar a la discriminación, porque advertimos que aún existiendo estas leyes, pues la realidad sigue siendo otra. Entonces, los casos concretos permiten que los jueces equilibremos las situaciones hasta donde podemos, equilibrar las situaciones en esos casos concretos, y muchas veces desde la judicatura se incide en la reforma a la ley. Nosotros ya tenemos también atribución, incluso los tribunales locales, tenemos atribución de analizar las normas legales y verificar si, obligación, no solamente atribución, obligación, verificar que estas vayan acordes con la Constitución. Si nosotros encontramos que alguna disposición legal es contraria a lo que establecen estos artículos de los que he venido dando cuenta, pues tenemos que hacer a un lado la ley para aplicar directamente la Constitución al caso concreto, equilibrar la condición de aquella persona vulnerable y decidir de acuerdo, pues, en justicia. Y sobre estos casos que te ha tocado revisar en la Quinta Sala Penal, que nos puedas compartir algún caso donde hayas juzgado con perspectiva de género. Sí, bueno, hay muchos casos, insisto, en los que intervienen mujeres, en los que intervienen indígenas, en los que intervienen algunas personas de grupos vulnerables, y no en todos. Todos los juzgas de inicio con perspectiva de género, no en todos encuentras una razón de desequilibrio. Me acuerdo de uno, de alguna persona, una joven mujer de una escuela secundaria que fue, pues, acosada por un profesor, ¿no? Ahí lo que se encontró fue un desequilibrio, por supuesto, de suprasubordinación, porque era su maestro, ¿no? Fue un acoso sexual y con elementos, como en todos este tipo de casos en donde intervienen las cuestiones sexuales, elementos a lo mejor de prueba, pues no directos. Tú tienes que confiar en principio, considerar que lo que dice la persona que es agraviada es cierto, y a partir de ahí verificar si los indicios que surgen de las otras pruebas resultan relevantes para confirmar lo que con la persona dijo. No vas a condenar solo por el hecho de que lo dice, pero bueno, sí le das un peso importante a quien está señalando algo que le afectó directamente y que por la secrecía de lo que sucede en este caso y la presión que ejerce aquel que tiene una condición de superioridad, no es fácil que los demás se enteren. Entonces debemos encontrar indicios que corroboren aquello sin que tengamos que exigir una prueba directa. Ese es un caso, por ejemplo, concreto, en donde después de analizar el dicho de la víctima junto con las informaciones que dieron a conocer personas que de alguna forma convivían con ella alrededor y que se lograron percatar de ciertas cuestiones, no directamente, pero que lograron corroborar de alguna manera momentos, condiciones, etcétera. En general, al hacer el estudio completo y concreto, pues se consideró que tenía razón la víctima y había lugar a responsabilidad de aquel profesor que la agredió. Así es. ¿Tú podrías considerar que entonces la perspectiva de género se trata de una acción temporal como lo son las acciones afirmativas, o consideras que esta perspectiva de género ya debe ser como permanente o debe quedarse en la legislación? Mira, por supuesto que cuando hablamos de algunas acciones que vienen para equilibrar, pues siempre pensamos en que se trata de acciones afirmativas que
que son temporales, ¿no? Si a lo mejor es más fácil pensar en que ya ahora que hay un equilibrio en las legislaturas, al rato ya no se requiera al rato digo, todavía creo que no es el tiempo, pero no se requiera de que existan este tipo de acciones afirmativas. Pero si hablamos de los temas de justicia y conocemos la condición o la cultura tan fuerte y arraigada que existe estoy hablando solo de nuestro país, pero en realidad es en varias partes del mundo. Yo pienso que la obligación de los juzgadores de juzgar con perspectiva de género llegó para quedarse por mucho tiempo, que tenemos que obligarnos a hacerlo y que, bueno, pues esto implica, digamos, de alguna manera escuchaba en alguna conferencia a una profesora, a una juzgadora también, que decía hay que ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Cuando tú revisas un caso, ponte en los zapatos de la mujer, ponte en los zapatos de aquella persona a la que se le están de un grupo vulnerable, ¿no? De algún discapacitado. Ponte en los zapatos de un adulto mayor, del adulto mayor que resultó ser afectado. Analiza su entorno, analiza su situación particular, analiza la relación que puedes alcanzar a advertir con la persona de la que se dice lo agredió y entonces resuelve, ¿verdad? Ponte en los zapatos del otro. Y bueno, esa es la visión que debemos tener los juzgadores, analizar el todo y encontrar si existe o no los desequilibrios que generaron la condición, si incidieron en los hechos además, y con base en todo, en el total, entonces juzga. ¿Lo consideras un reto? Es un gran reto. Es un gran reto desde el momento en que no es fácil encontrar, incluso, insisto, el protocolo para juzgar con perspectiva de género que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación impone que traigas prueba de oficio. Esto es un reto incluso en el sistema acusatorio en el que estamos ahora nosotros trabajando, porque en el sistema acusatorio pues es la igualdad entre las partes, ¿no? Estás tú en un juicio y tiene tanto derechos iguales el defensor como la víctima. En el sistema tradicional en cualquier momento podíamos traer prueba de juicio, los propios prueba para mejor proveer los juzgadores, exigir una prueba que a mí no me queda claro, bueno, pues tráete una prueba. Ahora eso se ha entendido como que es favorecer a uno o a la otra parte a la que le va a afectar esa prueba que trae el juez. Pero en el caso de juzgar con perspectiva de género, hay una disposición que implica justamente traer prueba por parte del juez para verificar no los hechos, sino para verificar el entorno, para verificar esa condición, si tú quieres, de inequidad o desigualdad que se pueda generar, y entonces sí, con todos los elementos completos del contexto y del caso, puedas resolver. Entonces, es todo un reto, por supuesto, pero es un reto muy importante porque no vamos a cambiar el mundo si no ponemos cada quien lo que nos corresponde, y en este caso a los juzgadores nos corresponde juzgar bajo esa perspectiva. Y al mismo tiempo la capacitación. Por supuesto, es indispensable. Ha sido indispensable para todos nosotros inmiscuirnos o en estar inmersos en esa capacitación para entender simplemente de qué se trata, ¿no? Juzgar con perspectiva de género. ¿Qué tanto abarca? ¿Qué tan amplio es? ¿Qué es y qué no es la perspectiva de género, ¿verdad? ¿Qué es y qué no es juzgar con perspectiva de género? Entonces sí es muy importante, no solo que los juzgadores, sino también que los abogados, para que puedan también presentar su caso. Y algo que qué bueno que lo preguntas, porque el Ministerio Público, ¿no? En realidad, esto de juzgar con perspectiva de género no es solamente a partir de que vas a dictar una sentencia. Primero, es a partir de la investigación. Desde el propio agente del Ministerio Público que recibe una denuncia, debe tomar las precauciones y las previsiones hasta para proteger a la persona que está en desventaja. Nosotros mismos, cuando el asunto llega, no vamos a aplicar la perspectiva de género hasta que vamos a dictar una sentencia, sino lo tenemos que hacer desde el mismo momento en que el caso es traído a nuestro conocimiento, porque muchas veces requerirá de una atención especial, de un
de un resguardo, de una medida que garantice la seguridad de quien denuncia y hasta de los testigos de quien denuncian, ¿sí? Entonces, en realidad es un todo que no solo implica dictar una sentencia, ¿no? Analizar el caso y dictar una sentencia. Es desde que se presenta una denuncia hasta el final, verificar estas condiciones de la persona, de cualquiera de las partes, porque tanto puede ser vulnerable la persona denunciada como puede ser vulnerable la persona que denuncia. Entonces hay que analizar. No se trata de verificar, o sea, siempre si hay una parte, una sola de las partes, cae dentro de estas características sospechosas. No importa si es el denunciado, estoy hablando de materia penal y siempre me dirijo a ella porque es en la que yo estoy, pero es en todo, ¿no? También en materia civil, en materia familiar, con mayor razón. Si hay una persona que cae dentro de estas categorías sospechosas, no importa si es el denunciado, no importa si es quien denuncia, tienes que hacer la revisión, porque yo ya te daba el caso o la experiencia de aquel caso en donde la mujer era la denunciada, ¿no? En el que la sustracción de los hijos, cuando ella se los lleva a sus hijos, pues ella era la denunciada. Pero bueno, dado el contexto, la mujer resultó no ser responsable. Y en el otro, en el que quien denuncia es la mujer. Pero bueno, estamos hablando de mujeres y hombres, e insisto en que la perspectiva de género no implica solamente mujeres y hombres, sino cualquier persona que cae dentro de los grupos que tradicionalmente nuestra sociedad hemos discriminado, ¿verdad? Por supuesto, un gran compromiso para quienes realizan la labor de juzgar, ya sean hombres o sean mujeres, y para juzgar con este enfoque de perspectiva de género. Así es, sí, es un gran compromiso. Y bueno, creo que todos lo estamos asumiendo con gran responsabilidad también. Pues agradezco infinitamente el que nos hayas permitido un espacio en tu agenda para compartir con el público sobre la perspectiva de género, un tema que seguirá dando mucho de qué hablar y del que habremos que capacitarnos y estar comprometidos todas y todos los servidores públicos del Estado de Michoacán. Gracias, al contrario, gracias a ti y por supuesto al Poder Judicial por invitarme a participar en este momento. Gracias. Pues muchas gracias, magistrada Ángeles. Esto fue El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán.